Hola amigos y amigas de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto volver a estar con ustedes en un nuevo episodio de nuestro programa. Esta es la segunda parte de un tema que iniciamos un episodio atrás que habla sobre el pensamiento estratégico, la capacidad de pensar estratégicamente. Estamos basándonos en un libro que Eric nos propuso y que ya hemos comprado y digerido. Las 6 disciplinas del pensamiento estratégico de Michael Watkins, era el apellido, creo, del autor. Watkins. Y bueno, vamos a entrar en materia. De hecho, los invitamos, si no han visto el primer episodio, que lo vean porque tiene una conexión. En ese primer episodio, nosotros tratamos las 3 primeras disciplinas que propone el libro, y esas disciplinas lo que permiten es identificar y priorizar oportunidades, desafíos o amenazas. Y en estas 3 segundas, este segundo bloque de 3 que vamos a ver el día de hoy, estas se dirigen a, una vez que he identificado y priorizado, cómo movilizar y cómo actuar. Entonces tenemos 3 en un primer episodio y 3 en este. Y entrando en materia, la cuarta, ya vimos la 1, la 2 y la 3, la cuarta es la capacidad de resolver problemas de forma estructurada. Esa nos gustó mucho, a mí un poquito más que a ellos, pero nos gustó mucho porque básicamente lo que propone es una especie de método estructurado para resolver problemas. Sin que esto suene muy complicado, la idea en términos muy sencillos es la siguiente. Cuando uno tiene un problema o un desafío o una oportunidad, debe primero, según lo que recomienda el autor, es identificar cuáles son las partes interesadas más importantes en esa situación. No sé si les ha pasado, pero muchas veces se lanzan soluciones sin antes haber pensado en esto, y después de cierto tiempo uno se encuentra que esto no camina o que esto no funciona, y es porque no considera las partes interesadas, otras personas, otros grupos, otros departamentos que van a hacer o que chocan con sus intereses, y entonces de alguna forma van a sabotear o van a ralentizar el proceso. Entonces lo primero es identificar quiénes son las partes interesadas en ese problema, o reto u oportunidad. Después de eso es encuadrar el problema, aquella famosa frase de que la mitad del problema la resolvemos si planteamos una buena pregunta. Entonces, ese encuadre del problema, realmente cuál es el problema y cuáles son las connotaciones que tiene. Una vez que hacemos eso, es generar soluciones, que ahí entran muchos temas de trabajo en equipo, en muchos casos incluso de creatividad, de innovación, de análisis de escenarios. Pero bueno, el tercero es generar esas posibles soluciones o alternativas y después evaluarlas para escoger una o varias que sean las más apropiadas, y después de eso poder implementarlas o pasar a la acción. Entonces, si ven, es un método que puede ser tan complejo como uno quiera o tan sencillo, pero que parte de identificar a los actores para luego encuadrar el problema, buscar soluciones, escogerlas e implementarlas. Esa es la primera disciplina del día de hoy, la cuarta en la secuencia del libro, y es la resolución estructurada de problemas. Si les parece, ahora vamos con la siguiente, que sería la que nos va a presentar Carla. Muchas gracias, Juanca. La siguiente disciplina es la visión a futuro. Y bueno, el autor prácticamente ahí lo que nos dice es cómo visualizar o cómo llevar, digamos, esa visión personal, ¿verdad?, de ese futuro deseado, y cómo convencer al resto de la gente para que comparta y así se haga colectiva esa visión, ¿verdad? Que creemos nosotros que este es un acto sumamente poderoso para la organización, ¿verdad? A partir de una visión más individual de qué es lo que estoy pretendiendo hacer, de cómo liderar con éxito a la organización o liderar mi vida personal, y cómo convencer, en el caso de la organización, a esas personas, ¿verdad?, para que se monten en ese barco y generen conmigo todas las acciones, ¿verdad?, toda la parte estratégica y táctica de esa visión a futuro. Por aquí, un poco profundizando en el tema, ¿verdad?, cómo generar esa visión o cómo desarrollar esa visión estratégica a futuro. Definitivamente hay que aprender a ver lo que nadie ve, ¿verdad? Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que inculcarnos y que practicarlo, ¿verdad? Que es como esa visión expansiva, ¿verdad? Para ver esos puntos ciegos que nadie ve, valorar más allá de lo táctico, ¿verdad? Y siempre tener como la estrategia en mente. Y definitivamente, pues, gestionar esa visión y saber delegarla. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Aparte de que la gente se sienta, no solamente se motive a estar en el mismo barco, ¿verdad?, y a compartir esa visión,
es hacer que la gente haga cosas, es hacer que la gente se involucre en estas cuestiones, ¿verdad? El reconocimiento de patrones del que hablamos la vez pasada me parece que es importantísimo en esa visión de futuro, ¿verdad? Poder saber que existen esos patrones, reconocerlos y traerlos a esa visión de futuro para poder planificar bien. Entonces, un poco en resumen es eso, ¿verdad? Cómo generamos una visión particular y a partir de ahí hacemos que la gente nos compre, por decirlo así, esta visión, ¿verdad? Y se monten con nosotros en esa misma línea para poder aplicar. Un poco como en resumen, ¿verdad? Tal vez para agregar, el concepto de la visión compartida, nosotros lo utilizamos muchísimo en dos grandes momentos. Uno es en la parte de la ejecución de la estrategia, ¿verdad? Que necesitamos que todo el mundo se sume a lo que hemos planteado, ¿verdad? Básicamente la estrategia es la que nos dice cómo lograr los objetivos o esa visión que queremos y que tenemos en mente. Y el otro ejercicio que lo hacemos también mucho en empresas familiares es lograr que todos los miembros de la familia tengan una misma visión, un rumbo en común, una visión compartida, para tratar de minimizar los conflictos y eh, dedicar todas las energías al logro de esa visión compartida. Entonces, por lo menos en el trabajo nuestro, en la parte de consultoría, se vuelve trascendental el tema de la visión compartida. Así es, Eric, muchas gracias. Y bueno, esto nos lleva a la última idea, ¿verdad? Que la va a desarrollar en este momento Eric y que tiene que ver con una cosa que creo que a los tres nos gusta bastante, es el tema político. Sí, esta se llama la disciplina de la inteligencia política. Este tema es muy interesante porque lo conversábamos antes de arrancar el programa, que hay gente muy hábil para manejarse en las organizaciones y hay gente muy torpe, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos va a hacer mucha falta esta inteligencia política? Sobre todo en organizaciones grandes. Me parece que en empresas de medianas a grandes, en transnacionales, pero también en empresas públicas o instituciones públicas. ¿Qué es el tema? Bueno, básicamente es un tema de que la gente tenga esa capacidad para entender los centros de poder, quién tiene el poder, quién influye sobre una persona o sobre otra, qué cuidados hay que tener a la hora de acercarse a manejar conversaciones con unos y otros, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, también el autor plantea que acá la inteligencia emocional se vuelve trascendental para hacer cualquier movimiento en un ejercicio de una empresa grande, ¿verdad? Que es bastante política. Entonces, desde este punto de vista, es esta parte importante, entender, influir. Juan Carlos, vos tenías varios puntos alrededor de esta disciplina también, ¿verdad? Sí, sí, comentábamos ahora, antes de empezar a grabar, que muchas veces, por lo menos para mí, y creo que para mucha gente, la palabra política no tiene una connotación completamente positiva. Y el autor establece una idea que me pareció muy interesante y que nunca lo había pensado de esa forma, y es que la política se vuelve importante porque si queremos sacar soluciones a problemas complejos, aquí estamos hablando de situaciones complejas en entornos complejos, pues necesitamos hacer alianzas, que es lo que estás diciendo, identificar los centros de poder. Pero al final de cuentas las organizaciones son personas. Entonces lo que el autor propone es que nosotros, cuando estamos tratando de llevar adelante una solución, estamos en un ambiente caracterizado por una organización probablemente grande y compleja, como decía Eric, con personas que están en las máximas autoridades, en los máximos puestos, que son personas talentosas, son personas inteligentes, por eso están ahí, en la mayoría de los casos. Son además personas que tienen una agenda personal y hay una agenda organizacional, las agendas secretas que a veces dicen, ¿verdad? Yo estoy ahí, pero yo tengo mi agenda, quiero seguir ascendiendo, quiero lograr cosas, pero está la agenda de la empresa, que no siempre es la misma. Entonces, tenemos personas talentosas con agendas complicadas o con agendas dobles y en situaciones ambiguas. En este tipo de situaciones no hay una única respuesta y la solución a ese problema, a ese desafío, muchas veces pasa por trabajar de forma conjunta. Entonces, tengo que trabajar de forma conjunta con personas que son talentosas, que tienen sus propios intereses, que están los intereses de la empresa y en un ambiente ambiguo. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante tener esa capacidad de leer la política, de leer los actores, y de poder hacer alianzas, que es lo que estabas diciendo. A mí esa parte me gustó mucho
Y me parece que aplica para cualquier tipo de organización, más allá de una empresa privada. Carla y yo trabajamos en una universidad estatal y aquí también hay temas políticos en el buen sentido de la palabra, y en cualquier organización relativamente, no sé qué cantidad, pero como decías vos, Eric, de mediana para arriba, De mediana para arriba. hay mucho de ese tipo de cosas. Entonces creo que esa es una acotación importante en esta habilidad política. Así es. No sé, Carla, si quieres agregar algo más, si no vamos al cierre. No, nada más tal vez en este tema que creo que es un tema que a mí particularmente, más allá del libro, siempre me ha parecido interesante, que es el uso del manejo del poder, ¿verdad? Y saber leer cómo están manejando el poder esas autoridades, pero también cómo puedo yo manejar el poder, ¿verdad? Dentro de este ir y venir, ¿verdad? De comportamientos. Y por supuesto que tengo que meterle esta cuñita, Eric y Juanca, el tema del manejo del poder desde la ética. Es un tema muy amplio, pero creo que hay que mencionarlo, hay que dejarlo por acá, ¿verdad? En esa lectura que ahora, pues, Juan Carlos nos decía de ese contexto, ¿verdad? Que propone el autor. Yo quisiera nada más, para redondear la idea, recordarles que son 6 disciplinas, que en el episodio anterior pueden ver las primeras 3, sin hacer mucho spoiler, pero estábamos hablando de detectar patrones, que era lo que mencionaba Carla en algún momento. Después estábamos hablando de la capacidad de visión sistémica y de la agilidad mental. Entonces esos 3 nutren a estas otras 3 y juntas forman lo que el autor y nosotros compartimos como la definición de ese pensamiento estratégico. Eric y yo hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones. No es lo mismo hacer una estrategia que tener pensamiento estratégico. Entonces creemos que es una habilidad importante, valiosa, y aquí hay un libro que nos da herramientas muy concretas para poder desarrollar esa capacidad o esa disciplina, como llama él, de pensamiento estratégico. Sí, a mí el libro me gustó muchísimo, sobre todo eso, que yo creo que el pensamiento estratégico se puede desarrollar. Hay que poner atención, cuidado, dedicación a estas cosas, pero me parece que se puede desarrollar. Y entonces, muy útil y a nivel personal, pero sobre todo en gente que quiere tomar posiciones de liderazgo, se vuelve trascendental este pensamiento estratégico. Muy bien. Yo creo que resumimos bien, ¿verdad? El libro, y ojalá que nuestras personas en audiencia pues lo puedan leer. Y no estamos cobrando patrocinio, ni monetizando, ni nos están pagando. Fue que nos nació porque queremos hacerlo, para hacer la aclaración, que siempre es importante. Y bueno, no sé si nos vamos despidiendo. Así es. Agradecerles la atención. Esperamos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.